Bueno, mi nombre es José Rodríguez, maracucho, venezolano. Y bueno, acá estamos en la cuarta Expo Congreso Latinoamericano de Ganadería Tropical. Perfecto. Por favor, coméntanos sobre tu empresa, la trayectoria que tiene tu empresa y la visualización que has observado tú como un empresario venezolano, cómo se maneja el mercado y la situación. Sí, a ver, nosotros somos una empresa que se llama Tandem Solutions, una empresa que originalmente nació enfocado en dar servicios de consultoría de sistemas, ¿okay? Específicamente un software mundialmente muy conocido que se llama SAP o SAP, que es un software alemán, por cierto. La empresa donde yo trabajaba antes, yo soy ingeniero en computación, y en esa empresa pues digamos que se utilizaba ese software y se utiliza todavía hoy día para todo lo que son los procesos gerenciales y logísticos y financieros e inclusive de recursos humanos dentro de la empresa. Quienes tienen ese software pues manejan todo de manera integral con ellos. Ahora bien, yo me hice experto en ese software y hace, un pocotón de años atrás comenzamos a dar consultoría sobre ese sistema. Monté la empresa, primero salí a la consultoría, consultor de otra empresa, y después, bueno, monté mi propia empresa de consultoría por allá en los años, hace unos 18 años atrás, yo creo que vamos por los 20 años atrás, aproximadamente. Y bueno, en todo ese camino, pues, es que hemos visitado muchísimas empresas, hemos visitado y hemos estado en muchos países, en realidad, por toda Latinoamérica, Centroamérica, especialmente. Y bueno, hemos recorrido infinidad de empresas y modelos de negocio, que yo creo que eso es lo que puedo capturar allí con más, inclusive con más cariño. Haber visitado desde empresas, banca, por ejemplo, manufactura, fábrica, obviamente temas, empresas agrícolas, pecuarias. Hay unos ingenios en Centroamérica que son una cosa espectacular. Y bueno, o en Centroamérica y por ejemplo, las plantas donde hacen cauchos, por ejemplo, en Argentina, que estuve muchísimo tiempo en Argentina. Cuéntame esa experiencia, por favor. No, espectacular, espectacular. En Ciudad Yavayol queda, no sé si puedo nombrar la marca, Bristol Firestone, cuando implementamos SAP allí en el año 2005-2006 aproximadamente. Es una experiencia espectacular. Y Buenos Aires, bueno, ni te cuento, ¿no? En esa época, tengo muchos años que no voy, pero bueno, una ciudad realmente espectacular. ¿Y cómo era la receptividad empresarial de los argentinos? ¿Qué pasa en esos países, o por lo menos mi experiencia, ¿no? Cada vez que los visitaba. La pregunta de siempre, ¿no? Fíjate cómo cambian las cosas, pero la pregunta de siempre, ¿por qué vienen ustedes a hacer esto acá? ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué no se contrata gente de acá, local, pues? Eso era algo común que ocurrió en los distintos países, ya fuese Costa Rica o Chile o Brasil o Argentina, era la misma interrogante que teníamos, porque íbamos yo no iba en título de turismo, ni de paseo, íbamos a trabajar. Correcto. Y obviamente con las personas que te estás rodeando están trabajando, son su día a día, o sea, íbamos de horario de 7 de la mañana a 5 de la tarde, o sea, normal, ¿no? Entonces vas haciendo sinergia con ellos y sabes, vas entendiendo esa cultura, cada uno por individual en esos países, por supuesto, y te vas dando cuenta de inmediato las afinidades y digamos que las diferencias, ¿no?, que tenemos culturalmente. ¿Por qué te nombro esto? Porque eso influye completamente y directamente sobre cómo se trabaja. Desde los horarios, por ejemplo, en Argentina prácticamente todo comenzaba a las 9, 10 de la mañana, igual que en México, por ejemplo. Y cuando ya nosotros estábamos cansados a las 6 de la tarde, que ya no queremos ir para la casa, esa gente apenas eran las 2 de la tarde. Entonces, la manera de trabajo, pues esas cosas hay que irse adaptando y creo que entiendo que hoy día se manejan de manera igual, ¿no? Gerencialmente hablando, el manejo del personal es diferente, muy, muy diferente. Hay unos países que son más condescendientes con los empleados, otros que son menos condescendientes, más rudos. A pesar de que casi todos los países de Latinoamérica son relativamente paternalistas, porque ciertamente lo son, en cuanto a lo social, en el cuidado de los empleados, creo que Venezuela se sale de la escala en ese sentido, ¿no? A diferencia de otros países. Entonces, la gente mucho, es muy proteccionista. Muy proteccionista, ¿sí? Demasiado proteccionista. Claro.
la verdad que sí. Y en otros países, pues, cuando no tienen esa protección, Sí. la gente le pone más empeño a los trabajos, la gente los cuida más los trabajos y se preocupa más por hacer mejor su trabajo. Eso, estoy hablando del común, ¿no? Sí, entonces exacto. se impulsa un poco que la gente quiera tener méritos para crecer de manera vertical dentro de las empresas. Okay. Aquí un poco diferente. ¿Cómo ves tú, por ejemplo, el caso de la banca, del aspecto económico de los bancos? Pues ya América Latina conoce lo que fueron los corralitos en Argentina, sí, en Brasil también. En Brasil, exactamente. En Venezuela no se escapó de una situación para similar. nada. Entonces, en la actualidad, ¿cómo observas tú la banca y el apoyo financiero privado y público para los empresarios, para tu caso? Sí, a ver. Wow. Venimos de un proceso de unos años que han sido, me perdonan el adjetivo, pero es terrible. Han sido terribles. La empresa privada, aunque sea contradictoria, mucha gente le suena contradictorio, porque la empresa privada necesita de financiamiento si se supone que ellos son los que tienen los capitales. No es así, o no es tan así. Recordemos que la empresa privada usualmente mantiene sus capitales en activos, no en líquidos. ¿Okay? Las empresas necesitan liquidez para poder operar. Entonces, ¿dónde está esa liquidez? Es la banca. La banca es la que hace la intermediación de esa liquidez que va y viene. Eso es a través de los créditos. Y aquí desapareció por mucho tiempo y apenas estamos en la fecha que estamos, falta mucho por recorrer en ese camino. Las carteras crediticias de los bancos están allí, ¿cierto? Y siempre están allí. Pero por el tema del encaje bancario, las limitaciones que tiene la banca para poder dar crédito de una manera confiable, porque tampoco van a regalar el dinero, es la realidad, nadie va a regalar dinero, simplemente ponen una serie de restricciones o requisitos para que la gente pueda alcanzar a esos capitales, a esos créditos, y no todo el mundo puede, realmente no puede. Si lo tenemos, yo voy a poner en términos porcentuales por decir un número, estoy segurísimo que el 99% de las empresas no pueden, solamente las grandes pueden llegar a ese crédito. ¿Y con las pequeñas qué ocurriría entonces? ¿Qué ocurre allí? Y hay una cosa que aprendí en estos últimos 4 o 5 años, que ciertamente hay empresarios que le quieren poner un mundo a lo que están haciendo. Porque he visto empresarios serios, gente seria, que por motus propios vamos a reunirnos, vamos a hacer las cosas, porque si no, si nos vamos a morir, nos morimos todos, para decirlo en términos coloquiales. Correcto. Y no podemos permitir, o se dieron cuenta que no se puede permitir eso. El Zulia, que estamos ahorita en Maracaibo, estamos en el estado Zulia, occidente de Venezuela, hay una particularidad en cómo funcionan aquí los empresarios, a diferencia del centro del país. Recordemos que el centro del país, Caracas, Valencia, financieramente pues se maneja de una manera diferente, especialmente Caracas, para nadie es un secreto. Y el motor empresarial en Venezuela se movía en torno, en todo lo que era el contexto petrolero. Quisiéramos o no, el pan que nos llevamos a la casa, de alguna manera, un pedacito de ese pan tocaba toda la estructura económica del petróleo. ¿Okay? ¿Y eso fue malo o fue bueno para Venezuela? Eso fue, wow, en mi criterio, haber desaparecido el petróleo de esa manera ha sido malo, definitivamente sí. Y también otra cosa que he entendido es que, quisiéramos o no, podemos hablar de miles de cosas con respecto al petróleo. De esa teoría del efecto holandés, por ejemplo, un libro por ahí está documentado en los países como Venezuela, Nigeria, que son sobre todo en el trópico, cuando se descubrió el petróleo hace 100 años atrás, esos países, y lamentablemente estamos allí, al ver esa bonanza, el efecto holandés es esa bonanza de ingresos petroleros, de algo que brotaba de la tierra y nadie se ocupó de poner orden y estructura en eso. De hecho, los holandeses lo tuvieron con el gas. Lo pasó igual. Entonces, bueno, todo eso, a veces hay que entender un poquito hacia atrás la historia para entender dónde estamos, ¿no? Pero entonces, nosotros como un país con ese efecto, no nos ocupamos de qué íbamos a hacer con la riqueza, sino que lo que hicimos fue gastarla. Pero lamentablemente, no hay estructuras para hacer cosas a la par del petróleo
que puedan sostener el país como quisiéramos que esté. Uno de los elementos que siempre he pensado que podría ser uno de ellos, por ejemplo, es el turismo. Correcto. El turismo es dinero, liquidez que entra al país sin necesidad de involucrar grandes cantidades de infraestructura y producción. Es dinero que viene. Sí. Simplemente llega y entra directamente a la economía. ¿Okay? Porque hiciste a lo mejor levantaste un hotel o una posada que financieramente lo vas a depreciar en 30 años. ¿Cuánto cuesta ese hotel por año? Son más los ingresos que entran por el alquiler de esas habitaciones que en verdad lo que estás gastando, lo que te está costando esa infraestructura, ¿ves? Sí, exacto. Entonces pienso que a la par que se le puede poner con los recursos y obviamente con quienes conocen Venezuela saben que hay potencialidad para el tema del turismo. Yo creo que esa sería una de las ramas que pueden solaparse allí con el tema del petróleo. De resto, si me preguntas a mí, petróleo. El petróleo ha sido nuestra condena, por un lado, pero también va a ser la tabla de salvación. Claro. Realmente va a ser así. Hoy día estamos en la Expo Ganadería Tropical, la 4ª edición de la Expo que se realiza acá en Maracaibo. Y me encanta, estamos metidos de lleno en este rubro, estamos ahora en esta línea de negocio, en esta línea de acción, con los ganaderos y los agricultores. Pero falta muchísimo camino por recorrer. Pero cuando te digo muchísimo, faltan muchos años para que el país pueda tener en su balanza económica un petróleo a la par con la ganadería. Creo que nunca va a estar, pero que la ganadería por lo menos le gane espacio a esos ingresos petroleros y no depender del petróleo. En esa misma medida, pues el sector se va a engrandecer y bueno, eso va a ser beneficioso para todo el mundo. Por lo menos abastecer el mercado venezolano y también el suramericano. Sí, pero también hay que poner en perspectiva eso de abastecer el mercado. No es solamente lo que nos vamos a alimentar, es que, o mucha gente lo entiende así de esa manera, no, es que va mucho más allá. Si vemos, en Venezuela hay unos 330.000 más o menos predios agropecuarios. Siembran o hay ganado. De esos 330.000, solamente el 10% están relativamente estructurados, o sea, llevan una economía relativamente, o tratan de ser ordenados. Solamente de ese 10%, el 1%, el 2%, algo así, son empresas en verdad constituidas. El resto tiene mucho trabajo por hacer. Entonces, hay que ir, voy a usar esta palabra, ir evangelizando un poco el sentido de que todo productor es una empresa y que como todo negocio hay que llevarlo de manera ordenada, hay que llevarlo con sus números, hay que hacer registros, hay que registrar lo que ocurre para poder medir y después de medir poder mejorar. Esa es parte del evangelio que hay que llevar allí para los productores del sector, ¿no? Sí. Dejar de improvisar. Exacto. Hacer todo planificadamente. Y entiendo que eso no solamente ocurre en Venezuela, sino que a nivel de Latinoamérica es así. Claro, claro. En Perú los que siembran papas, más o menos, sí. A pesar de que es un rubro súper importante, no solamente para Perú, creo que para Latinoamérica en general. Sí. Sería una cosa espectacular que ellos podrían estar en un porcentaje, 2%, 3% que se mejore en cuanto a la infraestructura que llevan ellos los negocios. Sí. Wow, eso tiene un impacto directamente en la economía, en las familias, en la educación, porque a medida que ese granjero obtiene mejores precios, mientras ese granjero controle más sus costos, tenga más productividad, su producción sea más eficaz, va a tener ahora con qué llevar a los chamos para el colegio, claro. Darles de vestir, darles educación y pagar de repente algo en términos de salud que el Estado no le pueda dar. Entonces, eso es una cosa ahí circular que va dando, que esa rueda cuesta muchísimo por rodar, claro. Pero bueno, se puede lograr, realmente se puede lograr. Ahora una pregunta importantísima en los tiempos que estamos viviendo, Venezuela ante el Mercosur. Venezuela está separada del Mercosur, próximamente se efectúa la cumbre de los países miembros del Mercosur para definir si Venezuela se incorpora o no. Mercosur realizó una gran alianza estratégica con la Comunidad Europea
Sí. donde hubo también mucha reticencia por parte de Francia, porque los ganaderos y el sector agrícola veían que no había muchos filtros y no había una estructura en Sudamérica bastante estricta como la tienen ellos. Entonces, ¿qué opinas tú en referencia a esta situación de que Venezuela se incorpore nuevamente al Mercosur, que esperemos que sea así, y se abra un mercado mucho más grande de Mercosur con Europa? Sí, a ver, obviamente, y eso está históricamente comprobado, desde que empezó el comercio en la antigua Mesopotamia, eso es así. La competencia es lo que hace crecer el mercado. Siempre pongo este ejemplo. En un centro comercial hay tiendas de todo tipo, pero donde pones un café, siempre deberían haber 2 y 3 más cafés. ¿Por qué? Porque tú dices, no, pero que va a tener la competencia de uno con otro. No, ellos van a atraer a todos los consumidores del café. ¿Okay? Si estás tú solo, te cuesta más traerlos a todos. Si hay 4 o 5, la gente hace referencia a que, en mi opinión, Europa debería vernos como ese centro comercial, donde están todos, vamos a hablar de lo que estamos ahorita, el sistema agrícola pecuario, al área agrícola pecuaria. No es que ellos no siembran, ellos siembran y tienen ganado, y bueno, y excelente. Pero si para ellos les podemos ofrecer productos, o vamos más allá, servicios, insumos, que le funcionen a un ganadero, que le funcionen al que siembra rosas en Holanda, por ejemplo, o tulipanes, o en Ucrania donde siembran cereales. A ver, nosotros tenemos petróleo, tenemos la petroquímica. ¿Por qué no vamos a poder proveerlos de productos de buena calidad? Por ejemplo, fertilizantes. A la gente, estoy nombrando en Ucrania porque bueno, está sobre el tapete y me acuerdo de inmediato de ellos, ¿no? Sí. Lo podemos hacer, ya hay esa capacidad y tiene que haber esa receptividad. Igualmente, lo que está allá para nosotros es atractivo, lo que no tenemos acá. Por ejemplo, Venezuela es un país que consume pan como no tienes idea. Una cosa brutal. Dime tú aquí en Venezuela dónde se siembra trigo. Exactamente. En ninguna parte. No se puede sembrar trigo. Entonces esos convenios internacionales tienen que existir y tienen que persistir. Claro, pero tienen que ser bidireccionales, obviamente. Tienen que ser bidireccionales. Entonces hay que encontrar ese producto, ese servicio, ese insumo que requieren de aquel lado y hacer la balanza allí, ¿no? Yo creo que aquí hay mucho, obviamente en Venezuela, hablo de Venezuela, solamente con el tema de petroquímica y petróleo, tenemos para dar al mundo cualquier cantidad de productos que de allí se derivan. Claro. Infinidad. ¿Dónde veo la oportunidad? Por cierto, la tecnología. Ellos tienen la tecnología. Europa tiene mucha más tecnología que nosotros. Nosotros ahorita estamos hambrientos de más tecnología, de nuevas tecnologías. Nosotros en Agrocapture, en Tandem, somos una empresa de tecnología y no nos damos abasto para conocer, ni entender, ni asimilar todas las tecnologías que están saliendo hoy día. Van a una velocidad brutal. Pero si Mercosur, a través de Mercosur, se pone sobre la mesa todas esas nuevas tecnologías, esas cosas que están haciendo por allá en Alemania, aquellos laboratorios que están manejando los plásticos y los están convirtiendo para que se degraden de mejor manera, nuevos materiales, ¿okay? ¿Necesitan de qué? Necesitan de materias primas, las tenemos nosotros. Vamos a ponerlos a trabajar en conjunto. Ese es el trabajo de Mercosur. No solamente que te voy a vender papas o te voy a vender carne, no. O sea, el tema tecnológico es donde yo veo que la simbiosis puede ser, mira, la relación ganar allí debe ser brutal. Tener esas tecnologías a la mano, wow, con estas materias primas que hay de este lado, no hablemos del tema de medicinas, por ejemplo, de salud. Claro. El Amazonas, todo un laboratorio de salud brutal. Eso lo sabe todo el mundo. Entonces, ¿por qué no tomamos ventaja más bien del Amazonas para temas medicinales que más de alimentos? Para nadie es un secreto pues lo que ocurre con el tema de la deforestación. Acaba de salir unas regulaciones de la FAO, o a través de la FAO creo que fue, no estoy seguro, pero la Unión Europea ahora tiene unas nuevas regulaciones para la importación de productos agrícolas, cacao, café, sobre todo lo que son cultivos perennes.
el cacao, café, palma, el aceite de palma. No pueden importarse en Europa productos que en los últimos 5 años, porque estamos hablando de 6 años, perdón, porque estamos hablando del año 2020 hacia acá, que hayan sido deforestados. Entonces, esas cosas hay que prestarles atención. Esas cosas a través del Mercosur se pueden aliviar, pueden hacerle entender a los productores en Venezuela y en toda Latinoamérica qué es lo que tienen que hacer, cuáles son las prácticas que tienen que aplicar. Eso puede venir a través del Mercosur. Claro. No solamente tiene que ser una disposición netamente un párrafo escrito y una norma que para ponerle un check que la dio la Unión Europea. No, a través del Mercosur podemos implementar mecanismos para que de este lado sepamos cómo aplicar esos mecanismos para que ese intercambio económico a través de ganadería o agricultura se pueda establecer. Perfecto. Un mensaje final para toda la audiencia de Mercosur. Tu empresa, visualizándola en este nuevo área. Fíjate, han sido años muy duros, fuertes, muy fuertes. Sobre todo para quienes no manejan capitales o altos capitales. El que tenía capital hace años, pues simplemente aguantó y ya. Pero el que tenía que facturar para comer, que son muchos, el que tenía que sacar del bolsillo para poder mantener personal calificado en sus plantillas, que el personal no se vaya, cómo evitar, por ejemplo, la inmigración que pasó. Era inevitable realmente, ¿no? Pero a donde quiero llegar es que mucha gente como yo creyó que lo que está ocurriendo ahorita iba a pasar. ¿En qué sentido? En que las cosas van a cambiar y van a cambiar a mejor. Ciertamente van a cambiar a mejor. Y eso lo estamos viviendo ahorita. Estamos poquito a poco, paso a paso. Unos lo llaman transición, otros lo llaman como lo quieran llamar. Pero era inevitable que el país siguiera su rumbo independientemente de lo que políticamente estuviera ocurriendo. Eso era, los que estábamos aquí estamos claros que eso era inevitable. ¿Tú nunca te fuiste del país? ¿Nunca te fuiste de Venezuela? Nunca. ¿Por qué? Yo creo, eso me lo preguntan mucho mis hijos y mi esposa. Pero hay una razón que yo siempre la pensé y la tuve sobre la mesa. Sí. Yo fui a todos estos países que te estoy nombrando a trabajar. Y fueron literal años viajando. Ya pasaba el 50% del tiempo fuera de mi casa. Por años. ¿Okay? Y entendía cómo se vivía en Puerto Rico, cómo se vivía en Costa Rica, cómo se vivía en Panamá, en Guatemala, en El Salvador, cómo se vivía en Estados Unidos, cómo se vivía en México. Yo estoy hablando de países que conozco. Claro, visitaste Brasil. Brasil, en Santo Andrés, Buenos Aires, ahí en Ciudad de Yavayol, Colombia, Chile, o sea, ahí en Bogotá. Y el día a día te hace entender, o me hizo saber, mejor dicho, que los problemas que yo estaba viviendo aquí en Venezuela, eso los tiene la gente en Bogotá, eso los tiene la misma gente allá en México, en El Salvador, en Nicaragua, mayor o menor escala, pero los problemas estaban allí, que si no tengo luz, si no tengo agua, si no tengo la inseguridad, todos vivíamos en Latinoamérica de la manera muy parecida como vivíamos acá. Entonces yo decía, ¿por qué me voy a ir para ir a buscar los problemas? No voy a dejar los problemas que tengo aquí, no los estoy dejando atrás. Me voy a encontrar allá los mismos problemas u otros problemas que ya tienen allá. Porque el que yo sea de Venezuela y me vaya para Buenos Aires, a lo mejor yo no tengo el problema de que se va la electricidad o se está yendo la electricidad, pero a lo mejor tengo el problema de la inseguridad. Que hubo una época que Buenos Aires pues estuvo muy inseguro, o el alto costo de la vida, o la inflación. O sea, esos problemas saliendo del país, yendo a vivir a otras partes, no los iba a dejar atrás. Aparte que bueno, no sé, soy de aquí pues, claro, bueno. Y seguir creyendo acá. Pero bueno, hay otros temas allí, por supuesto, la condición del país. Estábamos en Maracaibo, un poquito apartados del resto del país. Maracaibo es bastante, no sé si decir bastante, pero es diferente al resto del país. Del tema cultural, de idiosincrasia, yo me he dado cuenta, yo viví también un tiempo fuera de Maracaibo. 3 años fue lo que viví en Maracaibo, viví en la ciudad de Valencia. Y Maracaibo, cuando tú pasas el puente, a ver, desde la música hasta la manera de hablar cambia. Literal. Claro. La música que se escucha, lo que se come y cómo se habla es completamente diferente.
Que de hecho dicen que Maracaibo tiene el puente más largo de toda Sudamérica. Es así, tiene 8.000, no recuerdo el pico, pero 8.000, un poco menos de 9 kilómetros de largo. Claro, espectacular. Claro. La verdad, y ojo, y va también la invitación para que en cualquier momento quien quiera venir a Venezuela, a Maracaibo, hay calor, el que esté cansado del frío, que venga, que aquí hay bastante calor, estamos sobre el nivel del mar, es un lago espectacular, y muchas cosas por ver, realmente sí. A ver, volviendo al tema del empresariado, a ver, aquí habemos muchos empresarios que por un tiempo estuvimos en el letargo, claro, como dormido, ¿okay? Ciertamente fue así. Pero de un par de años para acá, 3 años para acá, hubo un despertar. Y fíjate, estoy hablando tiempo atrás, ¿no? Sí. Y la gente dijo, no, hay que hacer las cosas, hay que trabajar. O sea, no tenemos por qué dejar de terminar de hundirnos. Hay que trabajar. Y empezaron capitales privados a unirse, sobre todo eso, a unirse. Mira, yo tengo esto, el otro tiene esto, mira, yo tengo un galpón, yo tengo maquinaria, yo tengo esto, y empezó esa sinergia a funcionar allí en el empresariado. Obviamente hubo rubros que fueron más o han sido más vistosos o más mediáticos que otros. Por ejemplo, no es un secreto el tema de la farmacia. El concepto de farmacia aquí mutó completamente. Ahora las farmacias son como unos mini mercados, maxi mercados diría yo, pues son unas cosas impresionantes. De hecho fue un modelo de exportación porque ya también hay en Colombia una muy famosa. Hoy día eso está funcionando de esa manera, y esos modelos que a lo mejor ya no están en farmacia están en otros rubros. Correcto, claro. O sea, es el modelo de negocio lo que ha impactado allí, ¿no? Entonces hay gente que sigue apostando y veo que no se detiene, que es lo importante. Veo que no se detiene. Hay gente que quiere seguir haciendo cosas. Hay gente que sigue apostando. Ahorita, bueno, está rodando el tema petrolero, obviamente, porque somos una zona netamente petrolera. Pero si sienten que han recibido el apoyo del gobierno nacional. Yo pienso que sí. O sea, yo no estoy en el sector petrolero, hablando de petróleo específicamente. Pero por lo que he escuchado y en reuniones que he estado, mira, sí hay la intención. Inclusive hace unos años, bueno, la gente debe recordar el tema de expropiaciones que hubo en su momento. Ya hay reuniones, sé de primera mano de reuniones, mira, vamos a poner orden en esto, tú tenías esto, tú tenías lo otro, y vamos a ver cómo se acomoda el desorden que estaba antes. Entonces, eso me parece súper, y eso es un tema gubernamental. O sea, eso no es por obra y gracia del Espíritu Santo. Hay la voluntad ahora de ir arreglando un poco las cosas. Bueno, José, muchísimas gracias por la entrevista. Gracias a ti. Y de verdad, bueno, bienvenido siempre a Mercosur, las puertas siempre abiertas, y bueno, esta es tu casa. Sí. Bienvenido siempre. Todo nuestro continente está pendiente de Venezuela y de lo que está ocurriendo en ella. Mira, la invitación pasa porque, a ver, es complicado, ¿no? Vente a Venezuela, vente a invertir. No digamos eso de primera mano, pero sí vengan a ver. Claro. Vengan a ver. Es una pasadita, venir a Venezuela es relativamente económico. Claro. Venga de vacaciones, y en esas vacaciones que estén en las buenas playas o en los Andes, pues Venezuela realmente es un país privilegiado en ese sentido. Ahorita estamos en las playas y no sé, en 2 horas podríamos estar en las montañas en frío. Claro, o sea, así de privilegiados estamos, ¿no? Sí. Playas espectaculares, el Mar Caribe, pues todo lo que está en el Mar Caribe, la verdad que es espectacular, sin dejar de nombrar todo lo que es el oriente del país, ¿no? Oriente sur, con el tema de Canaima. Eso es espectacular. Yo les invito a que vengan de paseo. Caracas es una ciudad exquisita, la verdad. Gastronomía a uno. Vengan a pasear, vean qué es lo que hay, qué es lo que no hay. Vengan los empresarios con sus familias, no en tono de que van a vivir, pero vengan de vacaciones a conocer y se van a dar cuenta del potencial que hay para las empresas aquí. En el sector eléctrico, en el sector petróleo, en la agricultura, brutal. Hay muchas cosas por hacer. Venezuela es un país por reconstruir, y es ahí donde están las oportunidades. En esas debilidades que tuvimos en el pasado, hoy día se están convirtiendo en oportunidades. Y eso es para toda Latinoamérica, porque hoy día se está llamando a la inversión, hoy día está abierta la invitación. Entonces ya el aspecto, inclusive el aspecto jurídico está cambiando, así que las cosas vienen por buen camino. Perfecto, José. Bueno, muchísimas gracias y bienvenido nuevamente. Gracias. Muchísimas gracias. Bien. Gracias. Muchas gracias. Gracias, José. Gracias.